algunos conflictos o supuestos conflictos de intereses que ha tenido, ¿no? Claro, pero porque es un conflicto de intereses caminando a la permanente. Es eso, es un empresario que pasó, como él bien relata, 30 años en una compañía multinacional como Shell, ahora en pleno proceso de venta, que aparece como director en una empresa offshore que nunca había mencionado hasta ahora, y que a esa empresa offshore, ya como ministro, le compra 13 contratos por 4.320 millones de pesos. Entonces, si no hay nada ilegal, por lo menos sí hay algo para que empiece a investigar la justicia en términos de incumplimientos de los deberes del funcionario público. Y además, si alguien puede entorpecer un proceso judicial, ¿quién lo puede entorpecer más? Como dijo Pani ayer, ¿un ex vicepresidente caído en desgracia y más solo que Adán en el Día de la Madre? ¿O un ministro en funciones muy poderoso y con aceitados vínculos con el resto de las multinacionales? Me parece que la respuesta cae de Maduro. Bueno, por eso justamente lo que nosotros destacábamos, tomando, que lo dice justamente Carlos Pagni, que hoy por hoy es uno de los periodistas más ligados, o mejor dicho, de mayor llegada al poder, ¿no? Y al establishment. Y que Carlos Pagni haya hecho ese comentario justamente sobre el uso de la prisión preventiva y cómo puede, cuando los jueces se cuidan sus espaldas, salpicar incluso a funcionarios, bueno, es que hasta el propio gobierno podría estar con algún tipo de peligro en la actuación de estos jueces, que es lo que dice Carlos Pagni. Pero además, fíjate vos, Gato, son dos de los funcionarios más ricos del gabinete. Luis Caputo, que es el segundo más rico en lo que declara ante la Oficina Anticorrupción, después de Gustavo Rivas, un funcionario al cual se lo intentó investigar y se cerró la causa a los 80 días de iniciada, y Aranguren, que era el más encumbrado de los CEOs, que se incorporó al gabinete oficial desde un inicio, ¿no? Alguien que, como digo, ya está investigado en otra causa, que es la de las garrafas que no llenaron de gas las empresas petroleras, que nosotros denunciamos acá, y que generó mucho malestar en el gabinete. Aranguren es un hombre que, al contrario de lo que se lo ve en cámara, en las conferencias de prensa, es muy temperamental y muy cabrón. Esto, lo que me dijeron hoy es que hoy estaba en llamas por esta revelación y en llamas especialmente por la declaración del colega en el diario La Nación. Bueno, ese fue el comunicado, que lo hemos leído casi en forma completa aquí, como lo hacemos diariamente. Habrá que ver también qué actuación tiene la Oficina Anticorrupción a cargo de la señora Laura Alonso y qué papel cumple ahora la justicia argentina, que está decidida a actuar rápidamente en varios frentes, ¿no? Aquí es donde se ponen a prueba también los jueces y los fiscales de esta república, ver, y como muchos han sostenido, si estamos realmente en una verdadera república o si estamos en un proceso de doble vara. Para algunos todo y para otros nada. Se va a ver de manifiesto aquí. Seguimos adelante, esto lo vamos a seguir ahora debatiendo enseguidita, con el tema de la reforma laboral. Omar Plaini habló hoy y esto decía el titular del gremio de Canicistas y de integrante de la CGT. Esto no fue lo que nos planteó el gobierno cuando vino a la CGT, que se iba a hacer una reforma sector por sector y que no iba a ser una reforma laboral espejo de Brasil. Oh sorpresa, después del resultado electoral del 22 de octubre, el gobierno quiere ir directamente a la Cámara de Diputados o de Senadores y presentar un anteproyecto de 145 artículos. Aquí lo que está afectando son derechos adquiridos por los trabajadores con décadas y décadas de lucha, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, obviamente. Nosotros no vamos a permitir esta reforma. Y también el diputado nacional Axel Kichilov hoy se refirió a las reformas que propone el gobierno. Se plantearon algunas reducciones impositivas, todas para los empresarios, y algunos aumentos de impuestos para compensar. ¿Cómo puede ser que un gobierno que dice que uno de los principales problemas es que no hay plata para pagar las jubilaciones, nos está presentando una reforma impositiva que va a bajar los aportes jubilatorios que hacen las empresas? Se modificaría, las contribuciones patronales bajarían en el equivalente a un punto del producto, después habría algunos descuentos al impuesto a las ganancias, que también hay que ver para sociedades, nada que ver con los trabajadores, que cada vez más pagan impuesto a las ganancias. Después habría aceleración del IVA por el lado de las reducciones impositivas, y por el lado de los aumentos de impuestos, lo que ya conocemos,
al vino, a las gaseosas, sí. O sea que afecta a las economías de Cuyo, pero también a las economías azucareras, porque eran las gaseosas azucaradas, es un cambio en el impuesto a las naftas, es decir, mayor cobro de impuestos para la gente, reducción impositiva para las empresas, al tiempo que van a perdonar contribuciones patronales, que eso es lo que dice el Fondo Monetario que tienen que hacer, este es su artículo 4, es una orden. Pero el gobierno dice que no hay plata para pagar jubilaciones, entonces por el otro lado están diciendo que van a bajar las jubilaciones al congelarlas con la inflación. ¿Se va a reducir el IVA sobre alimentos o no? No es ninguna buena para el usuario, ¿eh? Por un lado quieren bajar impuestos, pero por el otro andan diciendo que tienen un déficit fiscal insoportable. Entonces, ¿cómo bajas impuestos y no agrandas el déficit cobrando de más a otros? Bueno, enseguida vamos a estar ampliando el debate, como lo hacemos siempre aquí en Minuto 1. Está la senadora nacional de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, está la legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman, está Roberto Baradel. Una línea antes que enseguida Alejandro Berkovich nos va a presentar el tema de la reforma y cómo están las negociaciones sobre esta reforma laboral que está proponiendo el gobierno, Roberto. Una reforma que quiere precarizar al mundo del trabajo, a los trabajadores fundamentalmente, y quitarle derechos no adquiridos en la última década, en los últimos 70 años de la historia argentina. Son derechos que estaban consagrados en las leyes laborales y que esta reforma, tal como la presentó el gobierno, o el papel que presentó el gobierno, es para dar por tierra con esos derechos. Bueno, Berco, las últimas novedades en las negociaciones entre el gobierno y la CGT para llevar adelante esta reforma laboral. Fueron 48 horas de negociaciones febriles. Ayer empezaron con abogados laboralistas en el piso 18 del Ministerio de Trabajo, allí en el EM 650. Hoy siguieron ya con algunos dirigentes también, pero además con el gobierno en pleno presentándole a la Unión Industrial Argentina su paquete de reforma. Fueron Francisco Cabrera, Jorge Triaca y Nicolás Dujovne a presentarle a los industriales esta triple reforma. Pero claro, lo más álgido tiene que ver con lo laboral, con este señor, con Jorge Triaca, porque ese famoso proyecto de 145 artículos es el que empezaron a discutir con el sindicalismo ya el jueves de la semana pasada. ¿Qué es lo que acepta discutir con la CGT el gobierno? Dentro de, imagínense ustedes, una lista larguísima de elementos que contienen estos 145 artículos. Bueno, estos ítems que tenemos acá. Primero, el concepto de trabajo. En el proyecto, en el anteproyecto, digamos, esto que giró el gobierno a los 17 abogados de los sindicatos que tuvieron acceso y que ahí se difundió a todos lados y que nosotros les presentamos a ustedes acá, varios artículos hablan de poner en pie de igualdad a trabajadores y empleadores, a empleados y empleadores. Esto, según los abogados de la CGT, pondría en peligro el principio indubio pro operario, que es, ante la duda, falla el juez a favor del trabajador. Este es un principio que parte de la asimetría de la relación laboral, donde un empresario es más poderoso porque tiene el capital y el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo para ir a vender. Eso que parece filosófico, que parece medio alejado de la realidad concreta, tiene mucha influencia en los juicios laborales y por eso Triaca aceptó, al parecer, algunas de las sugerencias que le hicieron los abogados para cambiar eso que está en los primeros artículos del proyecto. Luego, el banco de horas están proponiendo alternativas para discutirlo, para que no se incluya en la ley de contrato, en esta ley que reformaría la ley de contrato de trabajo, algo que haría retroceder a la Argentina ya no 70 años, 100 y pico de años, digamos, antes de las primeras leyes protectoras, incluso antes de Perón o en la primera época de Perón, que es la jornada de 8 horas, lo que Europa conquistó hace 100 años y más también, lo que Europa conquistó en realidad a fines del siglo XIX, que es 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Si se aprueba el banco de horas, tal como lo propone el gobierno, las empresas van a tener la posibilidad de, si necesitan a un trabajador hasta 10 horas un día, compensarlo con que trabaje menos otro día. ¿Y cuál es el saldo para el trabajador? Que no decide sobre su vida, que no sabe cuántas horas va a trabajar el jueves que viene y que además deja de percibir el pago extra de las horas extra, que se pagan al 150, al 200%, y el monto que reciben cuando son suspendidos, cuando las empresas no los necesitan. Esto está siendo objeto de discusión, por lo que sabemos, de fuentes sindicales y de fuentes del Ministerio de Trabajo, aunque por ahora el gobierno quiere sostenerlo. Luego, la rebaja de aportes patronales, esto de lo que hablaba Kicillof recién,
están aceptando discutirlo en términos de un punto porcentual más o un punto porcentual menos. No es que no va a haber rebaja, va a haber rebaja, la va a compensar el Tesoro y los empleadores no van a pagar por los primeros 10.000 pesos o los primeros 8.000 pesos del sueldo de un trabajador nuevo que contraten. Pero lo que están discutiendo es cuánto les rebajan a partir de estas negociaciones que se abrieron con la CGT. Y finalmente el plazo para hacer un juicio, que era de 4 años después de ser extinto un vínculo laboral, antes de la dictadura, que ahora es 2 años, porque la dictadura lo redujo de 4 a 2 años, y que ahora esta ley proponía reducirlo a 1 año, está siendo también materia de discusión porque lo que dicen en la CGT es que esto pondría en mucha desventaja a los que son despedidos para reclamar sus derechos en función de que, no tendrían el plazo necesario para activarlo. Pero atención, y vamos a la otra. ¿Qué es lo que de ninguna manera está dispuesto a aceptar el Ministerio de Trabajo? Bueno, esto, que en realidad es, diría yo, lo más cuantioso, lo más importante en términos de plata, las indemnizaciones. El cómputo de indemnizaciones, que el gobierno no quiere que tome más en cuenta premios adicionales, comisiones, prepagas si se la pagan, celular si se lo pagan, autos si se lo pagan al empleado o viáticos si se lo pagan al empleado, reduciría las indemnizaciones por despido en hasta un 40%. Y eso, dice el gobierno, tiene que salir sí o sí para reducir los costos de desvinculación y que los empresarios se animen de vuelta a contratar gente en blanco. Luego, otro principio que no está dispuesto a ceder el gobierno es la irrenunciabilidad. O sea, que los trabajadores puedan firmar contratos que tengan peores condiciones que la que se establece en el convenio colectivo de trabajo. Dicen que si no se aprueba esto, se pone en riesgo el otro punto, que es el blanqueo laboral. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador firma un contrato en blanco renunciando a los derechos del convenio colectivo de trabajo, también renuncia a iniciarle una acción legal penal al empleador que lo haya tenido en negro durante un tiempo. Y lo que dice el gobierno es, necesitamos que el empresario pierda el miedo a blanquear a un trabajador y que renuncie el trabajador a iniciarle acciones penales al empleador por ese tiempo que lo tuvo en negro. Por eso, en la irrenunciabilidad, esto de no poder firmar contratos a la baja respecto al convenio colectivo, es otra cosa que el gobierno quiere sostener a rajatabla. Y finalmente, las pasantías. En esto ni siquiera hubo resistencia por parte de los sindicatos. La CGT, no digo los sindicatos, digo los representados en la dirección de la CGT. La dirección de la CGT lo que dijo es: nosotros estamos de acuerdo en que haya formación y en que las pasantías sean formativas. Claro, el problema de las pasantías, que es lo que dicen algunas comisiones internas, algunos gremios disidentes que no están de acuerdo con esta negociación como la está llevando la CGT, es que las pasantías fueron vehículos de abuso y de fraude laboral luego cuando se hicieron masivas y se generalizaron en los 90 y en los primeros años 2000. Muy bien, Berco, gracias. Las últimas informaciones en las negociaciones que se están realizando entre la CGT y el gobierno por esta reforma. Antes de meternos en este tema, le quería preguntar, porque esta mañana hablábamos con la senadora Machado en radio, y usted también se sorprendía, senadora, por la sobreactuación de algunos jueces que ha llevado esto de llevar a la cárcel, más allá de las investigaciones que deben hacerse sobre eventuales casos de corrupción. Pero usted también marcaba sobreactuación de algunos jueces, ¿no? Que le llamaba la atención. Yo lo que decía esta mañana es que, y es algo que debe ser investigado, lo ha dicho hasta el propio presidente, como en un operativo o un procedimiento judicial se escapa una filmación de un video que luego es difundida en las redes sociales, ¿no es cierto? Eso obviamente que no ha sido, estimo yo, con autorización del juez, pero de alguna manera ese procedimiento no debería ser habitual y costumbre. Pero hay una denuncia contra el juez, ayer lo explicaba el abogado Parrilli. Sí, amarillismo a nadie le interesa hacer, lo que nos interesa es hacer justicia y no amarillismo, así que desconocemos cómo ha ocurrido eso y se investigarán las cuestiones del caso. Ahora, ¿usted ve sobreactuación de algunos jueces, como dice Carlos Palni, por ejemplo, en el diario La Nación? Yo no sé si sobreactuación de algunos jueces, porque yo voy a no juzgar a un poder judicial independiente. Lo que sí sé que en este país durante muchísimos años no se movió muchas causas judiciales. Durmieron el sueño de los justos, lo que actualmente no pasa cuando se investiga a nuestro gobierno, que afortunadamente los jueces se sienten con la independencia suficiente de investigar a cuántos funcionarios denunciados y que integra nuestro gobierno. Tal es el caso que se hizo un escándalo con Panama Papers, al igual que están haciendo ahora con otras cuestiones, y se investigó y la justicia finalmente con rapidez decidió
que no había delito en esa ocasión. Ahora, lo que sí quiero agregar, y que viene al caso de lo que se habló recién, que todas las licitaciones de compra que produce el Ministerio de Energía, tanto en ARSA o como CAMISA, son públicas. Son públicas, están online, puede la gente que me esté escuchando entrar en las páginas de NARSA, en las páginas de CAMISA, son licitaciones abiertas, públicas y transparentes. Y el decreto 1006 del 2016 hace que el ministro Aranguren sea parte cuando hay licitaciones que tienen que ver con la compra Shell, aunque él ya no forme parte de esa compañía. Ahora, Miriam, perdón, ¿a usted le parece, cómo decir, cómo se siente frente a una empresa offshore armada por una multinacional como defensora de los intereses del Estado argentino, que es, por supuesto, como miembro absolutamente. ¿Cómo se siente frente a una empresa offshore? Las empresas offshore son empresas que tienen sucursales en otros países, como muchas multinacionales, como la mayoría de las multinacionales de cualquier signo que sean, ya sean española, francesa, americana, y tiene sucursales. ¿Usted conoce la ubicación geográfica de la isla de Barbados? Sí, sí. A ver, Barbados o donde sea, si es una empresa que en la licitación argentina cumple con los requerimientos de la norma y la ley argentina, si la ley argentina no establece la prohibición, por supuesto que no se debe hacer. Entiendo por eso, pero lo que pregunto es, ¿a qué va Shell a Barbados? ¿Por qué tiene bueno, eso pregúnteselo a una autoridad de Shell. Lo que sí me tiene que preguntar a mí como defensora de los derechos de los argentinos es que si la normativa establece un procedimiento y ese procedimiento es público, abierto y transparente y se cumple y es el precio más barato como lo establece la norma y se paga, ahí no hay delito. Pero por eso insisto, no en el delito, sino en la concepción del Estado y de los impuestos. Probablemente haya una concepción que tienen las multinacionales de tener sucursales en muchos lugares del mundo donde pagan menos impuestos. A ver, Miriam, sobre este tema y sobre también, bueno, vos venías haciendo mucha referencia a esta sobreactuación de los jueces federales, ¿no? Sobre todo los jueces federales de Comodoro Pi, ¿no? Sí, escucho a la senadora y la verdad, le digo sinceramente, no sé si reírme por lo que está diciendo o llorar porque las consecuencias las paga el pueblo. Uno la verdad es que no sabe qué actitud tomar, porque no cualquiera de las dos, a mí no me preocupa. No, ya sé que no les preocupa, es notorio. No, puede llorar o reír, no hay problema. Sí, ya sé. Creo que es terrible lo que está diciendo, no les creo que no les importe la sobreactuación que están haciendo alrededor de la corrupción, porque no les importa la corrupción. Entonces es evidente que lo que se está haciendo de Comodoro Pi, como siempre lo hemos dicho acá, Gustavo, un poder judicial que fue menemista, después estuvo con De la Rúa, después fue kirchnerista y ahora está con Cambiemos, o sea, un poder judicial que se alinea completamente con el poder de turno, me parece que les es completamente funcional y que no tiene nada que ver con investigar la corrupción, que es intrínseca a este sistema, que las empresas son parte de eso y que no están investigando. Lo que están haciendo es un enorme show para ir a lo que yo lo llamé en un artículo que escribí, democracias carcelarias, porque se utilizan casos muy rimbombantes para acotar derechos que luego terminan involucrando a cualquiera, no solamente en este caso el que está involucrado. Y me parece que María, ¿vos considerás como abogada y como legisladora que las detenciones tanto de Debido como de Vudú son inconstitucionales o por lo menos no se ajustan a derecho? Mira, en el caso de Debido para mí hay una particularidad, que están las víctimas de la tragedia de Once reclamando, y para mí las víctimas siempre merecen un respeto particular y hace mucho tiempo que ellos venían reclamando. Ahora, más de conjunto... Pero no fue detenido por eso. No, te digo el caso particular de que nosotros estábamos de acuerdo que se lo investigue por eso y que la corrupción hay que investigarla. El problema es que eso está fuera de discusión. Pero esto no es investigar la corrupción, porque acá no se investigan los corruptores, acá no se investiga quiénes son las empresas que pagaron, acá no se investigan estos casos terribles que estaban relatando recién, donde una persona desde un ministerio contrata a su propia empresa y dice, pero yo esa resolución no la firmo. No la contrata él, estoy diciendo que se aparte en esa contratación y son públicas, transparentes y se cumplen con todos los requerimientos. Que contrate su propia empresa, su subordinado. No es su propia empresa porque él no forma más parte de esa empresa. Claro, pero el que firma es una persona que está debajo de él. Entonces me parece que lo que están haciendo es montando un gran show, que no es una política tampoco original de Cambiemos, no es una política continental, que evidentemente como toda política continental viene de Estados Unidos, no hay que ser un gran avesado en política para darse cuenta que lo mismo se hizo en Brasil, donde destituyeron una presidenta que nosotros incluso habíamos cuestionado muchísimo, enfrentado en las calles por los ajustes que estaba planteando Dilma Rousseff, pero las acusaciones de corrupción fueron completamente funcionales para un gobierno ajustador como el de Temer y absolutamente corrupto. A favor del desafuero de Debido. ¿Cómo? Entonces explíqueme cómo la izquierda y muchos partidos de izquierda no votaron a favor del desafuero. Pero si votamos, tendría que informarse, claro. Lo que no votamos es la payasada que armó Durán Barba,
que se llamaba inhabilidad moral. Quiere decir que junto con diputados... Me está dando la razón. Entonces, pero no se llene la boca hablando de corrupción, que cuando hubo que poner a disposición de la justicia me lleno la boca debido, ustedes no votaron a favor del desafuero. Sí, votamos el desafuero. No. Sí, el desafuero lo votamos por el motivo que le acabo de explicar. No, inhabilidad moral no. La verdad que nosotros no nos va a manejar Durán Barba como un títere y es lamentable. Pero Durán Barba es diputado, ¿no? Sí, Durán Barba es el que les dirige y les hace esto de inhabilidad moral, estas estrategias comunicacionales que pueden resultar muy efectivas. Pero ¿cuánto tiempo más les puede resultar efectivo? ¿Cuánto tiempo más pueden seguir ocultando que no hay un solo funcionario del gobierno investigado y el que se lo investiga? Todos están investigando y sobreseídos. No se investiga nada. Y bueno, es exactamente lo mismo. Lo de arriba nombrados desde antes. Lo de arriba no es que nosotros ponemos jueces ad hoc como hacía la no es necesario. Con los fiscales. No es necesario porque con el sistema de componentes con el que se designan los jueces y cómo se aprieta a los jueces con carpetazos, que todos tienen para ser apretados. Esto no habla bien de los jueces, ¿no? La verdad que esto no tiene ni de justicia ni de independiente. Y me parece que lo que quieren hacer es utilizar casos paradigmáticos para ir cada vez a una restricción mayor de derechos. Los de las fotos... ¿Qué le parece un caso paradigmático? ¿Lo de Debido o lo de Vudú? Le voy a contar, porque usted no sabe bien el proceso de juicio de lesa humanidad en la Argentina, pero con estos mismos jueces federales... ¿Usted está de acuerdo con que se juzgue a Debido o a Vudú? Yo le voy a contestar. ¿Sí si me o da no? un minutito. Estos mismos ¿Sí jueces... o no? Estos mismos jueces, con este sistema como se está juzgando, no me parece que se esté juzgando. ¿No está de acuerdo que se No dije sí, no, pero mire, muchas gracias. Pero no es así, el problema es que no están juzgando a nadie, están montando un show lleno de vicios que hasta los propios diarios oficialistas que tienen ustedes están diciendo que están haciendo procesos llenos de nulidades que se van a caer. Entonces basta, porque está bien esto. Usted se cree que puede discutir en la tele como discuten los trolls en Twitter. No se puede, porque acá hay que escuchar los argumentos del otro. Por eso le iba a contar. No, usted no contesta. Le iba a contar. Cuando se presentó el problema de que empezamos a lograr condenas a los genocidas y procesamientos a los genocidas que estuvieron tantos años impunes en la Argentina, esta misma justicia federal cambió la jurisprudencia. Y dijo que salvo casos muy excepcionales, con 2 excepciones, todo el mundo debía estar libre durante el proceso. Esto lo hizo en un caso que se llama Díaz Besone para beneficiar a los genocidas, cambió la jurisprudencia. Mire, ahora vemos un proceso sobre exactamente contrario. No se investiga a los funcionarios del gobierno. Ni a Vudú ni a Debido. No dije eso. Todo el resto explica lo que quiera de la historia, pero está clarísimo. Entonces, ¿usted le parece? ¿Y usted está de acuerdo en que se investigue a Gustavo Arriba? ¿A usted le parece que el presidente de la Nación... De cualquier gobierno que lo investigue. Pero que no se investiga, con este sistema no se investiga. Con este sistema no se investiga, con este sistema lo único que se montan es shows. Todo el tiempo viven del show. ¿Y sabes para qué montan el show? Montan el show para hacer este tipo de reformas. Porque me parece, ya que me preguntabas, Gustavo, una vergüenza que la CGT esté discutiendo. Dice que discute la letra chica. ¿Para qué? Si con la letra grande alcanza. ¿Le parece una vergüenza ponerse de acuerdo los gremios con el gobierno y discutirlo? Sí, me parece una vergüenza por 2 motivos. Orden y que lo hagan. Primero por 2 motivos. Rusia comunista. Sí, me parece... No, a mí me parece bien. A mí me parece una vergüenza que estén sentados ahí discutiendo la reforma que no tiene nada nuevo. Acá sí se discute. No tiene nada bueno para los trabajadores. Entonces no sé qué es lo que están discutiendo. No sé qué. Primero porque se ponen de acuerdo. Un gobierno de empresarios. Ya es medio raro que vayan los gerentes de todas las empresas que forman el gobierno a discutir para beneficiar a sus propias empresas y a los empresarios amigos. Y segundo, del otro lado, representantes sindicales que hace años que no trabajan, si alguna vez trabajaron, y que no van a trabajar jamás. Se lo dice a Baradel. Son todos millonarios los que están negociando y me estoy refiriendo. A usted le estoy diciendo. No, pero entonces hay algo viciado en esa negociación que no les importa cómo resulte la suerte. Pero nómbreme empresarios. Y lo segundo es que el peronismo tiene mayoría todavía en el Senado, por ejemplo. Entonces, no sé por qué negocian eso. Si se supone que en la Cámara de Diputados y en la de Senadores no debería salir. Porque existe el diálogo. No, eso no es diálogo. Con la CGT y el gobierno es diálogo. Eso es diálogo. ¿A usted le parece que eso es diálogo? Donde va y a ver si te robo 100 o te robo 50. ¿Cómo va a ser diálogo eso? Eso no es un diálogo. Es un robo a los trabajadores lo que están haciendo. Están discutiendo cómo sacan derechos elementales como el derecho a indemnización. Están discutiendo cómo sacan derechos elementales como los aportes previsionales. ¿Qué diálogo es eso? ¿Cómo va a ser dialogar eso? A ver, me permiten para ya meternos en esto, Baradel. La propuesta que ustedes van a llevar de la CTA. No sé si ustedes están... Hemos definido movilizar. ¿Ustedes están de acuerdo con las negociaciones que está haciendo la CGT? ¿Están al tanto? No estamos, ¿se van a reunir? No estamos al tanto, no nos convocaron y además ya solamente viendo
el planteo de reforma laboral es un planteo que perjudica absolutamente a los trabajadores. Nosotros en esto estamos convocando a las diferentes organizaciones sindicales. Hay dos situaciones muy auspiciosas en Santa Fe. Se reunieron las CGT regionales, hay 3, más las 2 CTA, y conformaron el movimiento obrero unificado en Santa Fe para salir a luchar contra la reforma laboral y contra la reforma previsional. Lo mismo que hoy en Lanús se dio una reunión, una convocatoria amplia, transversal de delegados de diferentes sindicatos de la CTA y de la CGT, concretamente planteando en forma unánime el rechazo a la reforma laboral y el rechazo a la reforma previsional. ¿Y sabe por qué, senadora, no puede hablar de Baradel? Porque ustedes tienen una concepción. Ustedes creen que el ladrón son todos de su misma condición. El ladrón cree que son todos de su misma condición. Perdón, el que había sindicalistas que robaban lo dijo Miriam Berman, no lo dije ¿sabe yo. qué? No, yo no soy Berman. Estoy esperando. ¿Sabe qué? Lo que hicieron ustedes con el tema del conflicto docente, estigmatizando, amenazando, hablando de diálogo, pero por el otro lado generando respuestas violentas como el ministro de Educación, siendo al jardín de mi hija a investigar, a ver cómo había entrado, porque van a escuelas públicas, a diferencia de muchos de ustedes, y esperando que todavía de 1 año y medio a esta parte resuelvan las amenazas, a ver quién amenazó a mis hijos, porque la hija del presidente tiene el mismo derecho que mi hija, que mis hijos, a vivir, que mi nieto, a vivir, vivir con tranquilidad. Entonces, yo lo que le digo es una cosa, no somos todos iguales, nosotros no tenemos precio, no tenemos miedo y levantamos la voz cuando entendemos que los trabajadores se los perjudica y entendemos que esta reforma laboral que está planteando el gobierno es una reforma que perjudica a los trabajadores en este país, que le precariza el tema del empleo, que le da impunidad al tema de los empresarios, concretamente, porque terminando con el principio de solidaridad, concretamente de la empresa mayor, terminan con impunidad contratando empresas temporarias, la tercerización y demás. Entonces lo que nosotros queremos discutir son condiciones dignas para los trabajadores. Le propongo un debate en el Congreso. ¿Por qué alguna vez en el Congreso de la Nación no se empieza a discutir la tasa de ganancias de las empresas? Si se discutiera la tasa de ganancias de las empresas, iban a encontrar que hay dinero en este país para mejorar la situación. A ver, Roberto, seamos objetivos. Sí. Habló Miriam de sindicalistas empresarios, De verdad con la senadora. pero porque la senadora dice está hablando lo puedo demostrar porque están Yo lo único que le doy la razón, que todos somos iguales ante la ley. Su hija, la hija del presidente, yo en eso coincido absolutamente. Somos iguales en derechos y en obligaciones. Todos tienen que hacer sus declaraciones juradas, señora Baradel, que usted no las hace. Todos tienen que pagar impuestos. Está absolutamente equivocada. Entonces todos somos iguales en derechos y en obligaciones. No, pero usted miente y termina siendo, desde el Senado, mintiéndole a la sociedad. Es mentira eso. Es mentira, absolutamente. Está todo absolutamente en las declaraciones juradas. Y si quiere un día, senadora, le invito a mi casa a ver cómo vivo yo. Y seguramente, si quiere, podemos ir a ver cómo vive usted. ¿Por qué no? A ver en qué condiciones diga tenemos. Públicamente A ver, sí, su número de quit y que la gente entre y vea si está la declaración jurada. Sí, exactamente. Absolutamente. Hágalo. Absolutamente transparente. Lo que pasa es que ustedes saben que creen. Entonces la gente que está viendo va a decir, es verdad, la senadora se equivocó, está mi número de quit y está mi... Y si quiere hacer una presentación judicial, la voy a hacer y lo vamos a hacer. Tengo razón, estoy diciendo la verdad. No tiene, porque es una mentirosa, no tiene razón, discúlpeme. Dígalo, no pero tiene compruebe razón, la gente que está viendo no tiene el razón. programa. Ustedes se creen que como viven en un ambiente permanentemente de negociación de toma y daca, se encuentran con compañeros como nosotros, con nosotros no va, con nosotros no pueden arreglar por debajo de la mesa. ¿Y sabe qué? Yo vivo, como digo, vivo en La Plata, en un PH, no tengo propiedad, y ¿sabe la única cuenta que tengo yo? Es la cuenta sueldo. Es la cuenta sueldo. Yo digo el mío, por ejemplo, y la gente puede ver si yo pago mis impuestos. Bueno, va a venir un proyecto, esto que se está consensuando, lo que explicaba Berco, se va a transformar en un proyecto de ley, se va a debatir en el Parlamento. ¿Cómo son los próximos pasos? Porque ahora, hasta ahora son todos, como estaba Berco, negociaciones, pero todavía no está nada plasmado en un proyecto. No, todavía ¿Se va a no venir ha un proyecto? Ni a ninguna de las dos cámaras, ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral. Todo está en proceso de diálogo y está en proceso, sí, de acuerdo con los sectores gremiales. Uh-huh.
Se está buscando consensuar. Sí, absolutamente. No, me ¿Van a parece... a la CTA también al acuerdo? Desconozco a qué gremio se está convocando, porque lo hace el ministerio, pero creo que lo va a hacer con todos los que corresponden. Me parece terrible la descripción de este proceso, lo vuelvo a insistir, no lo digo como chicana, lo digo realmente. Cambiemos no tiene mayoría en el Congreso de la Nación. Quiere decir que quieren hacer... también se va a ver los bloques de la oposición. Bueno, pero acá venimos de una campaña electoral, Gustavo, donde eran todos opositores. Por eso, pero ahí venían a este programa y competían quién era más opositor. Pero ahí se va a ver cómo ya no va a ser responsabilidad de Cambiemos, va a ser responsabilidad de los bloques de la oposición. Cómo juega. Exactamente, porque siguen teniendo mayoría. Y te agrego una cosa, y que la CGT no haga lo mismo que ya hizo cuando fue la ley antidespidos. No queremos medidas para descomprimir, llegaron a decir. Hacen paros post-mortem. Después de que la ley esté votada, desde ahora tienen que las centrales sindicales empezar a llamar a un plan de lucha. Los compañeros de PepsiCo, que siguen peleando por su grave situación en una carpa instalada frente al Congreso, están llamando a una reunión para este jueves. Creo que hay que empezar a coordinar cómo se para esta reforma, porque lo que está haciendo la CGT ya en este momento es una vergüenza. Ya en este momento ¿Ustedes se van a ir a reunir con los diputados, los senadores? Vamos a convocar a cada uno de los bloques, vamos a conversar con ellos, vamos a convocar a los diferentes plenarios en todo el país y vamos a movilizarlos el día que intenten tratar la reforma laboral en el Congreso. Eso es un hecho. Vamos a convocar al conjunto de la clase trabajadora en este país, las organizaciones sociales. Ahí me decía Miriam, también los trabajadores de PepsiCo están convocando a reuniones, absolutamente a todos los trabajadores, a defender los derechos de los trabajadores, simplemente a defender los derechos de los trabajadores. Usted, senadora, estuvo en la rendición de cuentas, ¿cómo se llama? El informe de Marcos Peña al Senado la semana pasada. Sí. Bueno, recién Sebastián Inurrieta, que es un colega del cronista comercial que cubre el Parlamento, publicó una parte de ese informe que se llamó Informe 106, ¿no? O sea, no sé, se ve que es el Informe 106 que da un ministro de jefe de gabinete de ministros. Una de las respuestas... Debe ser la pregunta que le hacen los senadores y que responde. Debe ser una de las preguntas 106. A usted no le... claro, la pregunta 106. ¿A usted no le llamó la atención lo que dijo Peña respecto a la reforma laboral a la luz del proyecto que se ve hoy? A ver, no sé exactamente qué respuesta. Seguro que en relación a cada uno de los puntos que se están discutiendo, no hay ninguna incompatibilidad en mi criterio. No sé cuál respuesta te Él dijo, referís. no está en los planes del Gobierno Nacional llevar adelante una reforma laboral. Tampoco está en estudio hacer modificaciones de la ley 2744 o la ley 23551. A ver, hay una ley que es la ley de contrato de trabajo, que tiene muchos derechos adquiridos y hay cuestiones que tienen que ver con esos derechos adquiridos que no se van a modificar. ¿Cómo que no? Si uno de los principios básicos es que se cambia la irrenunciabilidad de derechos. ¿Cómo pueden decir eso? Eso está en la normativa general. ¿Cómo pueden decir? Además, yo creo que ya no hay que llamarlo reforma, es una contrarreforma. Por ejemplo, porque reforma parece algo que se va a reformar. Industria pro operario. Eso no está en esa ley. Eso es un principio colectivo del derecho que no hace, o sea, está inmanente en todas las leyes laborales. Es decir, no hay posibilidad de que eso se modifique a través de una ley. Porque sí, es así como principio lo que general del derecho. Poner un principio general que diga lo contrario. Eso se modifique y eso sí, sí hay forma. Si quiere discutamos de leyes laborales, todo lo que quiera, sí hay forma. Y una manera es meterlo en la reforma de la ley de contrato de trabajo. ¿Saben qué? Ustedes vienen a completar la obra inconclusa que dejó la dictadura con la ley de contrato de trabajo. Mauricio Macri, cada vez que hablas de la dictadura, se pone furioso. ¿Cómo lo vas a comparar? Pues que no copie lo mismo. Porque la dictadura, a los poquitos días de asumir, le voy a contar, muchos de los... Sí, pero se niegan a entregarnos los archivos. Les cuento que se niegan a entregar los archivos. Si quiere también hablemos también de eso. Se han hecho cosas... ¿Sabe qué pasa? Le voy a contar. Apenas asumió la dictadura militar, se hizo del poder del Estado, pero que no lo sabe. Pero no lo sabe. En abril ya estaban reformando la ley de contrato de trabajo. Hay cosas que quedaron pendientes. Son las que ustedes vienen a hacer. Ustedes vienen a completar. ¿Sabes qué pasa? Se te termina el tema de sobre la ley de contrato de trabajo. No sabes a dónde apuntar. Mira, ¿cómo no voy a saber dónde? Discutamos artículo por gobierno democrático elegido por el voto popular. Que no dijo en campaña que iba a completar la ley inconclusa que dejó la dictadura. La dictadura bajó, como explicaba Berkovich, de 4 a 2 años el periodo de prescripción. Para un trabajador 2 años no es nada. ¿Sabes que no es nada? No es nada, porque entre que consulta un abogado, a veces el abogado se hace el tramposo y negocia mal con la empresa, cualquiera de lo que haya pasado un despido, seguro que usted no lo pasó, pero seguro por el que haya pasado por un proceso de despido, sabe que 2 años se van como nada.
porque la dictadura por eso lo bajó Dale con de la 4 a 2. dictadura. Ahora Mira, ustedes lo no quieren bajar a comparen cosas que 1, no pero son no toquen los comparables, mismos son puntos. incomparables. O sea, No son incomparables y porque bueno, vienen a completar se esto. terminó el discurso. Grandes cosas que la dictadura no pudo. pudo hacer la hizo la corte menemista, como la tercerización. Sacó fallos modelos que fueron los que habilitaron la tercerización que ningún gobierno posterior recortó. Esto es así, la corte menemista lo hizo, ningún gobierno posterior recortó. Ustedes eso lo quieren legalizar y elevarlo en gran escala. Lo consolida y lo amplía, porque ahora la habilita y la legaliza. Igual la irrenunciabilidad es algo que plantea para el blanqueo de los trabajadores en negro, pero lo que hace ese artículo en particular Mire, es convertir a los trabajadores. Déjame terminar. Lo que es convertir a esos trabajadores que están en negro, pasarlos a blanco, pero con los derechos de los que están en negro, o sea, porque no hay derecho a nada. No, mira, es así. Cuando esto es un borrador, pero la filosofía de un acuerdo laboral. Si yo hago un acuerdo laboral y que decido cobrar una indemnización, en el mismo acuerdo siempre, mira, yo soy abogada laboralista, se decide terminar con ese juicio, por lo tanto vos con ese pago renunciás. Estamos hablando del reclamo, Entonces, estamos hablando del reclamo si no de los quieren aportes. entrar al blanqueo, seguramente no firman en eso y el trabajador preferirá seguir en negro. Y así, entonces vos preferirás y el jubilado eligiera trabajar hasta los 70 años. Esa es la concepción, ahí está clara la concepción de la senadora, es la concepción de la senadora y seguirán explotándolo en negro, malditos negros, porque trabajo no registrado. En acuerdo de partes todo se puede acordar, pero y no eso hay- es así. no, Y en las derecho cosas laboral no. está la irrenunciabilidad, pero Pero es en lo que sede ustedes quieren judicial. No hay cambiar. paridad, Eso es lo que senadora, ustedes quieren senadora, cambiar. no hay Y además utilizan un eufemismo, que en esto de nuevo le digo, me parece que Durán Barba ha sido muy hábil en esto, que es la palabra blanqueo. La palabra blanqueo debe ser reemplazada por la palabra impunidad. Porque el blanqueo Hay que cientos hicieron y cientos de de los trabajadores en la Argentina que están deseando estar en blanco. De Claro, pasar a tener un pero no es salario con este digno, método, de tiene que ir pasar contra a las cobrar lo empresas que le que lo tienen corresponde y en nosotros forma lo vamos no a lograr, registrada, no Miriam, mal que sacándole les derechos pese. al trabajador. Eso lo vamos a lograr porque es el camino que vamos. Como hemos logrado bajar la inflación, como hemos logrado pagar lo que debíamos como deuda en el exterior, como hemos logrado que se inicien las Bueno, inversiones, esas serían como tantas hemos discusiones logrado que que han se logrado. empiece a bajar Como la han logrado que pobreza. el hermano de Macri Entonces, pueda todo blanquear así, toda la plata todo que así. tenía afuera también. Esta palabra Blanquear blanqueo quiere decir es pagar terrible. impuestos a la Argentina, que durante otros gobiernos la No. gente sacaba la plata para Claro, no pagar en impuestos otros gobiernos acá. y en Sí, este también. precisamente, Nosotros las decimos, empresas traer del los presidente fondos de y la pagarlos acá en la nación. Argentina. Las empresas del Eso es lo que presidente de la nos están- nación. están todo el Las tiempo- empresas del presidente de la nación hacían eso. Todo el tiempo saltando los escándalos de cómo ¿qué es lo de Caputo? ¿Qué es lo de Aranguren? Es cómo evaden y cómo fugan dinero de la Argentina para no pagar impuestos. Entonces, ¿qué esa gente me va a garantizar ¿Están que los sus trabajadores... declaraciones juradas online? Usted puede ver No, que ese engaño de las declaraciones juradas no pueden seguir repitiendo eso. ¿Qué declaran? ¿Qué declararon las cuentas que tenían los paraísos fiscales? Todo lo que Declaraciones- corresponde está declarado. no, eso es suena muy bien, pero es mentira. suena Bueno. muy bien y es real. Les agradezco como siempre el debate. Esto preanuncia lo que se va a venir en el debate seguramente en la Cámara de Senadores y Diputados de Gustavo, la reforma. Sí, ¿Me das un segundo? sí. No, agradecer ayer porque recibí el premio Democracia en Educación y es un reconocimiento a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y del país que dimos una lucha en defensa de la educación pública a pesar de los ataques, a pesar de no escucharnos, pero es un fortalecimiento y un reconocimiento a la vocación democrática nuestra y al trabajo que hacemos en procura de una educación pública de calidad. Gustavo, entonces yo agrego, Sí. solidarizarme con los trabajadores de este canal que están reclamando por el pago de salarios, así que toda nuestra solidaridad. Yo también con los trabajadores de C5N y de Radio 10, y hay que decir que en 2 años hay 3.000 trabajadores de prensa menos en este país. Así es. Antes de cerrar, senadora, comienzan a debatir mañana la reforma al Ministerio Público, a la Procuración. Mañana a las 13 horas es la Comisión de Justicia y Acuerdos, de Justicia, donde entra un proyecto de ley firmado por todos los senadores de los distintos bloques, donde va a haber una nueva ley, si esto se aprueba, orgánica del Ministerio Público Fiscal. Se va a aprobar la ley primero y después se va a designar al nuevo Esa es la procurador. idea, si es que ambas cámaras terminan sancionando la ley. Bueno, muy bien. Pausa y continuamos hoy hasta las 23 en Minuto 1.
Agrandate. Los precios en Macro sí que tienen códigos. Aceite girasol legítimo por 1,5 litros llevando 4 unidades o más a solo 38 pesos con 71 centavos final la unidad. Y podés pagar con tarjetas de crédito. Macro, tu mejor aliado. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Volar, viajar todo el tiempo y encontrar amigos. ¿Qué cosa te da miedo, Marquitos? Nada. Calamares. ¿Los calamares te dan miedo? Soy Gregor.